termino con esto para dar el cierre a lo que estábamos conversando. Majul, en Lezama el otro día vi un kirchnerista mostrando el miembro frente a los libertarios y nadie le pegó. No hay que hacer victimario a la víctima, no hay excusas para ser violento. Claro que no hay excusas para ser violento y yo no las pongo, ¿eh? Lo único que digo es, cuidémonos, porque Fran Fijap estaba solito su alma, con su telefonito, solito su alma. No lo defendieron ni sus amigos, ni otros libertarios, ni la policía. Y la verdad que estuvieron a punto de lastimarlo fuerte, lo lastimaron, pero estuvieron a punto de lastimarlo fuerte. Yo hablo de persona cuidadosa nada más, no es que le tenga miedo, no es que esté justificando estos energúmenos. No sé si se entiende lo que digo, Es muy fácil levantar el dedito y hablar, cuando el cuerpo lo pone en otros. Alejandro Katterberg, muy buenas tardes. Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo estás viendo el músculo político del gobierno, con tantas idas y vueltas, incluido esta ratificación del veto al aumento del presupuesto universitario? A ver, creo que la principal preocupación política del gobierno sigue siendo su relación con la opinión pública, porque es lo que más profundamente puede afectar la relación de poderes que tiene con todo el resto del sistema político y de poder del país. El resto me parece que están en un segundo orden, más allá de la importancia, la relevancia de los asuntos a tratar, pero como sabemos desde el principio este gobierno, y así será hasta las elecciones del año que viene, es un gobierno que básicamente su poder radica en generar apoyos sociales importantes. En ese sentido, como recién hablaban, es una semana que, si querés, en términos políticos, el gobierno obtuvo una victoria, evitó que el Congreso insistiera con el veto y con su alineamiento al superávit fiscal, pero esa victoria habrá que ver qué impacto tiene en las encuestas, ¿no? Y ahí me parece es donde se pone en juego. En materia económica, el gobierno viene afianzándose, por lo menos en cuestiones financieras y estructurales, aunque esa mejora todavía no la llega y no la captura el votante común, el ciudadano común, porque la mejora en el bolsillo no se siente, y por lo menos no vemos en las encuestas que la gente diga mi economía familiar, personal, mi situación laboral, mis ingresos están mejorando. Pero yo todavía creo, como dije alguna vez, Luis, que es un gobierno que le está yendo mejor de lo que las condiciones vaticinaban que le podían ir. Es un gobierno, con las propias palabras del presidente, que es el gobierno en términos institucionales más débil de la historia. Yo por ahí no sé si es el más débil, pero así como Milei se definió, tratando de hacer o haciendo el ajuste fiscal más fuerte de la historia. Tampoco sé si es el más fuerte, pero es uno de los más fuertes sin duda. Entonces ahí radica el desafío estructural de lo que está atravesando Argentina. ¿Puede un gobierno estructuralmente débil ser exitoso en realizar un ajuste de esta magnitud? Y van 9-10 meses de gobierno y hasta ahora la va llevando bastante bien, por lo menos en ese sentido. Alejandro, ¿y cómo describirías la situación de la oposición en estos 10 meses? Bueno, la situación de la oposición claramente está procesando lo que fue el shock electoral y político, el terremoto que ocurrió el año pasado en este país. No estamos en un momento, en un contexto normal, ¿no? Lo que ocurrió el año pasado fue distinto a todo lo que habíamos visto. El sistema político está quebrado, por decirlo de alguna forma. La representación que tiene deja mucho que desear, y esa es, digamos, la causa de que Milei haya ganado, ¿no? La consecuencia. Y lo que hemos visto en este tiempo es un proceso de atomización, fraccionamiento, confrontación y acomodamiento de los factores de poder y del sistema político a esta realidad. No hace falta que se lo repase. Uno mira el radicalismo y está partido y peleado, con intereses y visiones distintas. El PRO, vimos primero un enfrentamiento muy fuerte entre lo que era Mauricio Macri y Larreta, después un enfrentamiento muy grande entre Macri y Patricia Bullrich, quienes fueron los dos candidatos presidenciales del año pasado.
en el kirchnerismo estamos viendo ya que la pelea entre el hijo político y el hijo biológico de Cristina Kirchner ya no es en privado, sino que es público y se atacan y se tiran mensajes. El resto del peronismo sigue desarticulado y tratando de entender para dónde ir y salvándose cada uno como puede. Y ahí está el contexto, digamos. Es una situación en donde va a llevarle tiempo al sistema político reacomodarse, encontrar una identidad, un mensaje, reentablar una relación con la sociedad y para lo que no es el kirchnerismo, no es la Libertad Avanza, encontrar ese discurso, esa identidad es muy difícil, ¿no? O sea, el discurso, el relato, si querés, tomado en buen sentido de la palabra, son dos los que dominan el país, ¿no? El relato que instauró la Libertad Avanza y Milei y el relato kirchnerista, y al resto de los actores les cuesta encontrar un mensaje que conecte con sectores importantes de la sociedad. Estamos hablando con Alejandro Katterberg, director de Poliarquía. Alejandro, te hago la última por mi parte. ¿Estás viendo en la sociedad una especie de paulatina fin de la paciencia para el ajuste que propone el gobierno, más allá de que en su mayoría lo apoye? Sí, yo lo que estoy viendo, Luis, y no solo nuestras encuestas, me parece que el conjunto de mis colegas es más o menos lo mismo, es que finalmente después de 8 meses en donde las balas no le entraban al gobierno y donde la popularidad del presidente y del gobierno eran una línea horizontal, donde pasaba un montón de cosas en el país y los indicadores estaban constantes, empezó a caer. Esa caída era totalmente esperada, es la ley de la gravedad, Luis. Cuando uno le pregunta a la gente por el nivel de apoyo al gobierno, está en niveles bastante altos, y cuando uno le pregunta a la gente cómo está su economía personal, está en niveles históricamente bajos, ¿no? Entonces, tarde o temprano tiene que haber y tenía que producirse esa convergencia. Entonces, lo que empezamos a ver ya desde el mes pasado es esa convergencia con una caída importante en la imagen del presidente, en la aprobación, en la confianza del gobierno, etcétera, etcétera. No me parece que esté en niveles de preocupación, digamos, los niveles de apoyo para el gobierno siguen siendo bastante buenos, sobre todo si no toma en consideración el nivel de recesión y de ajuste que está llevando a cabo el gobierno. Lo que sí me parece es que se rompió esa primera etapa donde las balas no le entraban y donde el gobierno hacía o pasaba cualquier cosa y sus popularidades seguían intactas, y empezó a haber un proceso de deterioro natural que me parece que se va a seguir dando. Yo lo que creo, la sensación que tengo, que después habrá que corroborarlo con los números a medida que sigan pasando los meses, es que el gobierno está transicionando de ser una mayoría o tener el respaldo de una mayoría y tener un consenso social mayoritario a transformarse en la primer minoría, ¿no? O sea, va a ir transicionando de lo que sacó en el balotaje hacia algo más parecido a lo que por ahí sacó en la primera vuelta, más un porcentaje importante de votantes de Patricia Bullrich que se suma, ¿no? Entonces yo creo que esa es la dinámica que estamos viendo, y hay 4 elementos ya con vista al año que viene, Luis, que me parecen fundamentales y que van a terminar definiendo la elección. Algunos los acabamos de hablar. Uno va a ser cómo continúa la marcha de la inflación, que es el principal activo que tiene en términos de opinión pública el gobierno. La gente le reconoce al gobierno haber bajado la inflación, y esa fue la principal promesa electoral que hizo. 2, el nivel de actividad, que está muy mal, y eso lo tira para abajo, y si sigue así, supongo que va a seguirse ese proceso que acabamos de decir de ir perdiendo a poco. 3, el nivel de fraccionamiento o el desprestigio o no que tengan los candidatos de la oposición. Se habla de que Cristina Kirchner, o yo soy de los que creo que hay muchas chances de que Cristina Kirchner sea candidata, que la oposición siga dividida, fragmentada, peleada, sin un discurso muy atractivo. Bueno, eso le juega a favor al gobierno. Y 4, cuánto sigue vivo el año que viene el discurso contra la casta, ¿no? Que yo creo que obviamente no le va a rendir como le rindió el año pasado, pero creo que esa narrativa, ese discurso contra la casta, contra algunos factores del poder como culpables de todos los males de Argentina, todavía le va a ser efectivo en términos electorales, ¿no? Entonces, el gobierno tiene más o menos 3 de esos 4 elementos. Si el nivel de actividad mejora el año que viene, el gobierno va a hacer una elección muy buena. Si el nivel de actividad no mejora y alguno de los otros 3 elementos se le va para abajo, ya sea la inflación le vuelve a subir, la oposición se le organiza mejor, o
el gobierno no puede seguir acusando a la casta y porque pasa a ser la casta, eso afectará en su performance electoral. Alejandro Katterberg, muchísimas gracias. Muy agradecido por este contacto. Un saludo a ustedes, gracias por llamar.